Hola y bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros al Dr. Duarte para hablarnos de su última publicación, Fundamentals of Quantum Entanglement, la segunda edición. Francisco Javier Duarte, nacido en Chile y actualmente residente en Estados Unidos, es un físico cuántico y físico en láser. Investigaciones sobre láseres y física óptica han sido ampliamente aplicadas en numerosos campos, desde la astronomía a la nanofotónica. El doctor Duarte ha ejercido en el campo de la física en ámbitos académicos, industriales y de defensa. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones profesionales, patentes y unos 16 libros sobre óptica láser y óptica cuántica. Sus títulos se pueden encontrar en más de 5.000 bibliotecas alrededor del mundo. Fue elegido Fellow de la Australian Institute of Physics en 1987 y Fellow de la Optical Society of America en 1993. El doctor Duarte ha recibido los galardones Engineering Excellence Award y la medalla David Richardson de la Optical Society. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor Duarte. Gracias. La primera pregunta sería, ¿en qué se diferencia la segunda edición de su libro Fundamentals of Quantum Entanglement de la primera edición? Las principales diferencias son de que, primero que nada, el libro de la segunda edición tiene 308 páginas y de esta manera es un 25% o más grande que el libro original. No es solo la cantidad de información, sino que también tiene un capítulo diseñado para tratar el entrelazamiento cuántico con matrices y otro capítulo que explica el uso y la mecánica de estas matrices. Al mismo tiempo, se han extendido la discusión sobre interpretaciones de la mecánica cuántica y existe otro capítulo nuevo dedicado exclusivamente a las amplitudes de probabilidad que son muy importantes para entender no solo el entrelazamiento cuántico, sino que también la mecánica cuántica en general. La segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement enfatiza un enfoque interferométrico y un enfoque matricial del entrelazamiento cuántico. ¿Cuáles son las ventajas de estos dos enfoques? El acercamiento desde un punto de vista interferométrico explica la física. Eso fue lo que se incluyó en la primera edición de el libro Fundamentals of Quantum Entanglement, fundamentales de entrelazamiento cuántico. Esa es la física. Existe una forma más fácil, si se podría decir, de hacer el tratamiento matemático, y eso es a través de matrices. Y ocurre de que la física interferométrica y las matrices funcionan en forma excelente, como dijéramos, como en conjunto. La segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement incluye problemas en la mayoría de los capítulos. ¿Qué nivel de conocimiento matemático se necesita para resolver estos problemas? En total son cerca de 120 problemas. El nivel de matemáticas que se necesita son buenos cursos en primer año de álgebra y cálculo. Ahora, todo el material necesario para resolver los problemas se otorga en el libro. El libro tiene 10 apéndices, los cuales en detalle explican todo lo que se necesita para entender el contenido y hacer los problemas que se incluyen en el libro. En la segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement hay un capítulo enteramente dedicado al teorema de Bell.
Y este se discute asimismo de nuevo en el capítulo sobre interpretaciones. ¿Puede explicar por qué el teorema de Bell es tan importante? Sí, el problema de Bell es importante por dos razones. Una razón es filosófica y la otra razón es histórica. También, si uno hace, por ejemplo, escudriña la literatura, encuentra de que los conceptos de los estados de Bell, etcétera, aparecen en forma frecuente. Ahora, ¿por qué es importante el teorema de Bell? Es porque en 1932 von Neumann introdujo el concepto de que las teorías escondidas eran incompatibles con la mecánica cuántica, pero eso no fue aceptado por la comunidad. Y en 1964, 32 años después, Bell produjo un teorema matemático, el cual fue entendido y aceptado por la comunidad física, lo cual reafirmó de que las teorías escondidas no eran compatibles con la mecánica cuántica. ¿Cómo se relaciona el teorema de Bell con la paradoja EPR? En 1935, Einstein, Podolsky y Rosen, EPR, publicaron un escrito, el cual es uno de los escritos más citados en física, en el cual se dijo de que la mecánica cuántica no era una teoría completa y que se necesitaba un refinamiento, una mejoría de la teoría cuántica, y ese mejoramiento podría venir por medio de estas teorías ocultas o teorías escondidas. Creo que oculta es una mejor palabra. Entonces, hubo mucha actividad tratando de crear estas teorías. Y el teorema de Bell fue el que puso al alcance de experimentos el poder falsificar un concepto u el otro. Entonces, él creó sus inecualidades, y si se salía uno de ese rango, la mecánica cuántica dominaba, y si uno estaba dentro de ese rango, las teorías ocultas podrían existir. Entonces, Bell reafirmó de que estos conceptos eran incompatibles el uno con el otro. ¿Qué relación hay entre el teorema de Bell y el entrelazamiento cuántico? En la física del entrelazamiento cuántico, el teorema de Bell no entra, es totalmente fuera del campo. No se necesita para nada el teorema de Bell para hacer la derivación de las probabilidades, de las amplitudes de probabilidades del entrelazamiento cuántico. Y esto no toda la gente lo entiende o lo sabe. La mayoría de la gente cree de que el teorema de Bell es totalmente crucial para el entrelazamiento cuántico, lo que no lo es. El entrelazamiento cuántico, la física del entrelazamiento cuántico y la filosofía del entrelazamiento cuántico se desarrollaron en dos caminos paralelos y separados. Y en nuestro libro, Fundamentals of Quantum Entanglement,
fundamentales de entrelazamiento cuántico, se demuestra en forma nítida de que la física del entrelazamiento cuántico y el teorema de Bell no se entrelazan. Es solo en forma marginal por fuera de que el teorema de Bell la énfasis a que esas teorías ocultas son incompatibles con la mecánica cuántica. Muchos físicos aluden al problema de medición en mecánica cuántica. ¿Puede explicar cómo se trata este tema en la segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement? Sí, el problema de medición en la mecánica cuántica no es un problema práctico, no es un problema in practice, como se podría decir, o un problema pragmático, es un problema conceptual. La mecánica cuántica, no existe ningún experimento que diga de que la mecánica cuántica no funciona. La mecánica cuántica, por ejemplo, en mediciones interferométricas, puede predecir o explicar todas las mediciones. Y, por ejemplo, en el campo de la Quantum Electron Dynamics, la dinámica electrocuántica, el acuerdo entre teoría y experimento es bastante impresionante. Por ejemplo, la teoría del año 1956 con dos diagramas Feynman concuerda con mediciones del año 2008 en el 7º lugar decimal. Con cálculos refinados, el acuerdo es aún superior. El énfasis aquí es que en realidad el problema de medición en la mecánica cuántica no existe, es solamente un problema conceptual de una porción de principalmente teóricos que apuntan hacia ese problema. La segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement destaca la no localidad del fotón. ¿Puede explicar por qué esto es importante? Esto es central y ayuda a explicar, a desbaratar este problema de la medición. La mejor forma de pensar en el fotón es ciertamente no como una partícula. Si uno piensa en el fotón como una partícula, ahí se inician los problemas. El fotón, como lo decimos en la segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement, fundamentales de entrelazamiento cuántico, es una forma de energía coherente con propiedades no locales. ¿Cómo se puede explicar esto en forma experimental? Si uno, por ejemplo, ilumina un interferómetro de en agujeros, slits que se dice en inglés, pueden ser 2 agujeros o 2000 agujeros. Si uno usa expansión prismática, por ejemplo, un solo fotón ilumina los 2000 agujeros. O si usa un ensamblaje de fotones indistinguibles, lo mismo ocurre. Esos fotones iluminan todos esos agujeros en forma simultánea. Ese es el primer entendimiento de la non-localidad del fotón. El segundo, lo cual
todos los físicos experimentales que han medido el ancho de banda de láseres de alta precisión usando interferómetros Matsenda, consiste en que para hacer esas mediciones de ancho de banda angosta se necesitan interferómetros extremadamente amplios, grandes, porque si los interferómetros no son lo suficientemente grandes, el ancho de banda no se observa. Esto es un resultado del principio de incertidumbre de Heisenberg, lo cual dice de que el espacio se expande si el ancho de banda se contrae. Es necesario entender y aceptar la no localidad del fotón para que muchos de estos falta de entendimiento se evaporen. ¿Es posible mejorar la mecánica cuántica existente? Sí, y eso fue aludido por Max Born en 1946, pero ese mejoramiento es muy probable que venga a través del continuo uso de conceptos no determinantes, conceptos que continúan aplicando el principio de la incertidumbre. Por ejemplo, una forma de mejorar la precisión de la mecánica cuántica actual es simplemente continuar el uso del principio Dirac-Feynman en escalas más y más y más pequeñas. Así se puede llegar a precisiones absolutamente impresionantes. Y en el libro Fundamentals of Quantum Entanglement, fundamentales en el tratamiento cuántico, se describe el desarrollo, el diseño de un interferómetro, un interferómetro en el rango de nanómetros, como 10, 15 nanómetros. Eso es mucho, mucho menor, 1000 veces menor que algo microscópico. La segunda edición de Fundamentals of Quantum Entanglement subraya la interferencia cuántica como un fenómeno fundamental. ¿Qué es más importante, el entrelazamiento cuántico o la interferencia cuántica? Este tema lo habíamos considerado anteriormente en la primera edición, lo que y más o menos en una forma ambigua, porque los dos principios son ultra fundamentales y están conectados en un nivel muy fundamental. Pero, así como he observado con más detención lo que ocurre, la interferometría cuántica es totalmente transparente y directa. Ahora, las ecuaciones en mecánica cuántica son reversibles. Si uno va desde el entrelazamiento cuántico a la interferometría cuántica, también se puede hacer eso en forma transparente, pero ocurre que al principio se necesitan un par de pasos matemáticos extra, lo que me sugiere en estos momentos de que la interferometría cuántica es un poquito más fundamental que el entrelazamiento cuántico, aunque ambos están totalmente conectados en un nivel básico, en un nivel fundamental. Muchas gracias, doctor Duarte, por estar hoy con nosotros y por hablarnos de su último libro, Fundamentals of Quantum Entanglement, la segunda edición.
Ok, gracias, Sara.